Ayúdanos a reconocerte a ti. No nos permitas vanagloriarnos, Señor, porque nada es nuestro, nada nos pertenece, Señor. Que yo, Señor, la única gloria que pueda tener es que tú eres mi Señor. En que yo no te escogí a ti, sino que tú me escogiste a mí, Señor. En que me separaste para ti desde el principio, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu presencia, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, para conmigo. Dios mío, tú eres bueno para con los que se refugian en ti. Para aquellos que paran su día y empiezan su día refugiándose en ti. Bueno eres para aquellos con quienes que en ti confían, Señor amado. Señor, yo no he visto ninguna persona que confía en ti, que pone su vida en ti, Señor, jamás ser avergonzado, Señor. En mi vida tú has sido bueno, Señor. Con mi familia has sido bueno. Con mis hermanos has sido bueno, Señor. Yo he comprobado lo bueno que tú has sido conmigo, Señor. Lo bueno que has sido con mis hermanos y con las congregaciones que estamos aquí, Señor, representadas en esta hora. Misericordia. Misericordia es lo que hemos visto todos los días, Señor. Mi generación ha visto las bondades tuyas para con nosotros y para con tu iglesia, Señor. Señor, todos los días de mi vida, Señor, he visto tu bondad. Y hoy nosotros te reconocemos y levantamos nuestra voz, levantamos nuestro corazón a ti, Señor. Y darte las gracias por tu fidelidad. Solamente, Señor, fortalécenos en el poder de tu fuerza. Atráenos a ti cada día. Atráenos a ti cada mañana, Señor. Señor, enamóranos cada día más de ti, Señor. Porque solo en ti estamos seguros, Señor. Gracias por esta mañana. Habla a través de tu palabra a nuestros corazones y fortalécenos, Señor. Tu palabra es verdad y tu palabra trae fuerza y trae fortaleza en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, gloria a Dios. Aquí estamos esta mañana, muy felices de que ustedes estén con nosotros. Y estamos en el libro de Corintios, primera carta a los Corintios. Apenas estamos en el primer capítulo. Y como para los que no han empezado este estudio, quiero decirles que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que se encuentra en una ciudad llena de perversiones, una ciudad también llena de sabiduría humana, de filosofías, de maestros, cada quien quiere mostrar cuánto sabe, y esto permeó la iglesia al punto que el apóstol Pablo les habla y les dice, venga, ustedes son santos, ustedes son llamados por Dios, ustedes han sido separados para mí. Y luego les habla un segundo problema que tenía la iglesia, era que la iglesia estaba dividida. ¿Por qué? Porque unos decían que eran de Apolos, otros eran de Cefas, otros eran de Pablo, otros eran de Cristo. Y entonces en esta carta el apóstol Pablo les empieza a hablar acerca de ese tema y les empieza a poner argumentos bíblicos o argumentos de realmente lo que significa ser una iglesia. Y hoy vamos a continuar en el versículo 18 del capítulo 1, el verso 20, capítulo 1, verso 18. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso está a nosotros, es poder de Dios.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Alabado el nombre del Señor. En otras palabras, Él está diciendo, bueno, fue crucificado Pablo por vosotros. Él menciona, y déjeme leer ahora el versículo 17, me devuelvo un momentico. Él menciona la cruz aquí, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fue la introducción más larga en este capítulo, pero presenta el poder del evangelio y muestra la debilidad de la sabiduría del hombre. Y esto es muy importante tener en cuenta. Para los hombres, el evangelio, la cruz, para mucha gente, eso es locura, eso es de tontos. Pero el Señor dice, aún si hubiese algo tonto en el Señor, lo más tonto de Dios es más grande que el más sabio de los sabios de los hombres. ¿Sabe? Es interesante ver la manera en que Pablo encaró este problema de la división de la iglesia, porque lo que estaba pasando allí era que había una división en la iglesia. Y en primer lugar, lo que señaló es que la unidad de Cristo es muy importante y que hay un solo Salvador y un solo cuerpo. Y luego le recordó acerca del bautismo, ¿se acuerdan? El cuadro del bautismo espiritual en Cristo Jesús. Nos unimos a un solo cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo Jesús. Primero de Corintios capítulo 12, el verso 13. Mire lo que dice. Dice, porque por un solo espíritu fuimos los pentecostales, perdón, no, fuimos los bautistas, perdón, no, dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, después de haberles hablado claro acerca de la importancia de cuidarnos de las divisiones. Y una de las cosas que sucedía para ver divisiones es porque decían que unos eran más sabios que unos eran más inteligentes que otros. Pero, ¿saben? Hay un solo cuerpo. Ahora el apóstol Pablo los va a conducir hacia la luz. La crucifixión no era solamente una muerte horrible, sino que era una muerte vergonzosa. Era ilegal inclusive crucificar a un ciudadano romano. La crucifixión no se menciona nunca
en medio de la sociedad. Eso era un asunto demasiadamente vergonzoso. Entre la gente educada no se hablaba. Así como en la actualidad nosotros no hablamos ni de la cámara de gas, ni de la silla eléctrica mientras estamos almorzando, ¿no? Eso es una cosa horrible. La palabra clave aquí es sabiduría. Y en estos poquitos versículos se utiliza 8 veces. La idea clave que expresa el apóstol Pablo es que no nos atrevamos a mezclar la sabiduría del hombre con el mensaje revelado de Dios. Voy a repetirlo. No nos vamos a atrever a mezclar la sabiduría del hombre con el mensaje revelado de Dios. Esa es como una tentación, ¿no? Entonces, no, este hermano es más sabio, este es más inteligente, pero ¿sabe una cosa? Lo único que Pablo nos dice es presentar a Cristo y al Cristo resucitado, alabado el nombre de Dios. A eso es lo que el Señor nos ha llamado. Bueno, en esta sesión, la sabiduría presenta una serie de contrastes entre la palabra de Dios y la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios se revela primordialmente por la obra de la cruz, por medio de Jesucristo, pero todo el mundo no lo ve. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando ve la obra de la cruz, lo único que hace es que algunos se ríen, otros se burlan y para otros es tropiezo. Mire, en ese momento, para los judíos, la cruz era una locura, porque ellos hacían énfasis era en los milagros, en las señales, y para ellos la cruz era un símbolo de debilidad, porque ellos pedían siempre señales. Cuando usted ve la historia judía desde el éxodo de Egipto hasta los días de Elías y Eliseo, está repleta ¿de qué? De eventos milagrosos, de señales, de prodigios. Entonces, cuando aparece Cristo Jesús, ellos lo que necesitan ver es prodigios, milagros, señales. Y cuando Cristo Jesús les presenta la cruz, dice, pero venga, que aquí no hay ningún milagro. Aquí lo que hay es muerte. Aquí lo que hay es debilidad. No, 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 no. Para nosotros la cruz es como una locura, porque estamos acostumbrados a ver milagros. Cuando Jesús ministró en la tierra, los líderes judíos continuamente le pedían, muéstranos una señal en el cielo. Pero Jesús se negaba y le decía, mire, ustedes quieren ver lo que están, mírenme a mí. El que me ve a mí ha visto al Padre. La nación judía no entendía inclusive sus propias escrituras sagradas. Buscaban un Mesías que viniera como un conquistador poderoso, que derrotara a todos sus enemigos y que luego viniera y estableciera el reino humano, les devolviera la gloria a Israel. La pregunta también se la hicieron los apóstoles. Ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6, los apóstoles también le hacen la misma pregunta. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Pueden imaginar? Aún los mismos apóstoles tenían la imagen de la restauración de un gobierno humano. Esa era la esperanza de los judíos. Al mismo tiempo, los escribas observaban en el Antiguo Testamento que el Mesías sufriría y moría. Ahí lo leían, pasajes como en el Salmo capítulo 22. Déjeme leer solamente unos versículos, versículo 1 y 2 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas fueron palabras de la cruz. ¿Por qué están tan lejos de mí, está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío,
clamo de día y no respondes, y de noche y para mí no hay reposo. Mira el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele él, puesto que en él se complacía. Estaban leyendo a Cristo, pero no lo veían. Estaban leyendo la profecía, pero no la podían ver. Mire, por ejemplo, Isaías 53. Déjeme leer con usted Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Tenían la palabra allí, la escucharon, la leyeron, la aprendieron, pero no veían a Cristo allí. Señalaban hacia una clase diferente de Mesías. Y aún los estudiosos no podían reconciliar estas dos imágenes, aparentemente, contradictorias. Inclusive, algunos de los discípulos no podían por nada entender que su Mesías tuviera que sufrir y morir. No podían entenderlo. ¿Quiere mirar otro episodio? Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, y aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis vosotros mientras vais andando? Ellos se detuvieron con semblante triste. Respondió uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, pues las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, mire, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotras se han asombrado, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vive. ¿Cómo iban estos? Angustiados, tristes, porque no habían entendido todavía el mensaje de la cruz.
porque estaban buscándolo con sabiduría humana, porque esto que el Señor les estaba revelando era locura para ellos. ¿Cómo que viene a salvarnos y termina muerto en una cruz? Con la muerte más miserable de todas las muertes en ese momento de la historia. ¿Saben? Los judíos tropezaron en esa debilidad de la cruz porque estaban buscando poder y gloria. ¿Cómo podía una persona poner su fe en un carpintero de Nazaret, sin empleo, que anda por las calles para arriba y para abajo con un grupo de hombres y que termina muriendo de la manera más vergonzosa de todas? Pero el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Eso es lo maravilloso. En lugar de un testimonio de debilidad, la cruz es el instrumento más poderoso del reino de Dios. Allí fuimos todos libertados de la obra del pecado, de la enfermedad y de la muerte eterna. Alabado el Señor. Después de todo, lo débil de Dios, la cruz, es más fuerte que la sabiduría de todos los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que todos los hombres. Algunos se ríen de la cruz. Esa era la respuesta de los griegos. Ya para los judíos era una debilidad, para los griegos era una burla. La cruz era para ellos algo insensato. Los griegos le daban énfasis, era la sabiduría. Mire, aún nosotros estudiamos los escritos profundos de los filósofos griegos, pero ellos, por más sabios que fueron, nunca pudieron ver la sabiduría de la cruz, porque la miraban desde el punto de vista humano. Nosotros no lo vemos desde el punto de vista humano. Si ellos lo hubiesen visto desde el punto de vista de Dios, habrían renunciado a su sabiduría para a tomar en sus manos la sabiduría divina. Pablo llamó a 3 hombres para que diesen testimonio. Al sabio, que era un experto, al escriba, que era el intérprete y el escritor, y al disputador, al filósofo y al que le argumenta. Y les hizo una pregunta a través de los estudios sobre la sabiduría del hombre. ¿Han llegado ustedes a conocer a Dios de forma personal? Y les pregunta a esas 3. Le dice, ustedes judíos que buscan las señales, ¿han conocido a Dios a través de señales? Ustedes escribas, ¿han encontrado a Dios a través de sus escritos? Ustedes filósofos sabios, ¿han encontrado a Dios a través de esto? No, no, porque a Dios no se encuentra a través de la sabiduría humana. Todos respondieron negativamente. El hecho de que se rían de la cruz y la consideren algo insensato es evidencia que nunca encontraron a Dios. En el discurso que Pablo presenta allá en el Areópago, Pablo se atrevió a decirle a los filósofos de la historia griega y a los romanos: los tiempos que ustedes viven son tiempos de ignorancia. Hechos 17:30 dice, pero Dios, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Oye, ¿a usted no le parece atrevido Pablo diciéndole a todos los sabios en el Areópago, a todos los filósofos? Dios les pasó el tiempo de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cuando tú no te arrepientes, cuando una persona no viene al Señor, es por ignorancia, porque no le ha sido revelado al Señor. No estaba sugiriendo que ellos no supieran nada, no, 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 ya que Pablo sabía muy bien que estaba hablando con los mayores pensadores griegos que habían en ese momento. No, no, no era eso.
era que estaban siendo ignorantes en cuanto a Dios, en cuanto a la salvación. ¿Sabe? Pablo no cambió su mensaje. Cuando se volvió a sus oyentes judíos para dirigirse a ellos y a los griegos, él predicó siempre a Cristo y al Cristo crucificado. Aunque la cruz era locura para los judíos, no cambió el mensaje. Aunque era burla para los griegos, no cambió el mensaje. La locura de la predicación. No quiere decir que la predicación es un acto de locura, sino que el mensaje que se predica para muchos es locura. ¿Sabe? Es importante comprender que no nos callaremos y que le diremos al Señor que queremos ver la cruz revelada en nosotros. Los que hemos sido llamados por la gracia de Dios, respondemos por medio de la fe. Pero mire lo que dice Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? De que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No es el Cristo del pesebre, mis amigos. No, no, es el Cristo resucitado, alabado el nombre del Señor. Es el Cristo de la cruz, ese Cristo que murió allí, pero resucitó. Es en la muerte de Cristo Jesús donde se revela la insensatez de la sabiduría del hombre, la debilidad del hombre. Pero allí Jesús exhibió públicamente al enemigo y allí fueron quitadas todas las tablas que estaban contra ti y contra mí. Hoy digamos, Señor, gracias, porque aunque no somos muy sabios ni muy entendidos, Señor, tú nos has escogido y nos has permitido ver la maravillosa gloria de tu obra en la cruz del Calvario. Un Cristo crucificado, pero también un Cristo resucitado. Gracias, Señor, porque la gloria nuestra no es la sabiduría humana, sino la sabiduría de la cruz. Líbranos, Señor, de batallar por nuestra sabiduría humana. Cuando competimos o somos tentados a competir, ¿quién predica mejor? ¿Quién lo hace más bonito? ¿Quién tiene más griego? ¿Quién tiene más arameo? ¿Quién tiene más, Señor? Si lo único que necesitamos es tenerte a ti y la revelación del Cristo y el Cristo resucitado. Señor, gracias por cada uno de ustedes. Yo los bendigo en el nombre del Señor. Bendigo este día, bendigo la obra de tus manos, bendigo tu salud y que el Señor sea fortaleciéndole. Y si el Señor lo permite, nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Adelante, mis hermanos. Bendiciones.